El doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez es notario público número 31 y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Chuy, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenos días. No se oye, perdón. ¿Cómo estás, Chuy? Muy buenos días. Ya, muy buenos días, Emanuel. Me da mucho gusto saludarte y saludar también a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, Chuy. Importante platicar esta mañana. Adelantaba yo al auditorio este tema de la voluntad anticipada, pero antes yo quisiera preguntar, ¿cómo considera gobierno federal a los notarios? ¿Como un asunto esencial o no esencial? Ok, ¿te refieres en cuanto a la clasificación? A la actividad que ustedes realizan. Sí, entiendo tu pregunta. Mira, fíjate que se hizo una definición, como una clasificación, como tú bien señalas, de qué actividades son esenciales para el desarrollo del país y cuáles no lo eran. Sin embargo, con el transcurrir de los días ha venido habiendo yo le llamaría un matiz a esta clasificación, puesto que ya nos han ido informando algunas actividades que ya se pueden ir desarrollando. En el caso de los notarios, aunque nunca fuimos considerados como actividades esenciales formalmente hablando, sí recibimos una petición vía la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Islas, que le pidió al presidente de la Asociación Nacional del Notariado que los notarios, que no tuviéramos problemas con la salud, que no fuéramos en riesgo y que pudiéramos laborar, lo hiciéramos, puesto que esta función, que ella conoce muy bien por venir de una familia de notarios, era muy importante para poder auxiliar a la población, sobre todo en aspectos del futuro de sus hijos menores de edad, sobre sus patrimonios y de qué manera, bueno, pues básicamente a través de su testamento, ¿no? Dado que lamentablemente esta circunstancia que estamos viviendo está exponiendo la salud, pues de no solamente de los tabasqueños, de todos los mexicanos y del mundo en general, ¿verdad? Claro, entonces en este momento los notarios pueden estar en actividad. Sí, es correcto. También, bueno, nuestro gobernador y nuestro amigo, el licenciado Dan Augusto López Hernández, que es también compañero, ahorita está como notario con licencia por ocupar el cargo del Poder Ejecutivo. Bueno, pues él ha estado en contacto con nosotros y nos ha estado informando la situación que ha venido desarrollándose. Nos ha pedido también el apoyo para que nosotros auxiliemos a una población muy en particular, que son aquellos médicos que están en la trinchera, y todos nos hemos sumado a esa petición para auxiliarlos con la administración de sus bienes en caso de que lleguen a fallecer. ¿Por qué? Por lo expuesto que están. Perdón que lo diga yo de esa manera aparentemente tan fría, pero pues es la realidad. Y ante ello, bueno, pues tenemos que obrar precisamente como los médicos. Aunque el diagnóstico no sea agradable a los oídos del paciente, pues tenemos que decir la verdad. Pues así somos los notarios. El caso es que estamos abiertos a auxiliar a todos estos médicos en estos trámites y, bueno, pues preferentemente que los realicen antes de contraer la enfermedad o que estén en un hospital, porque ahí sí ya se complicaría la función del notario público. Y bueno, estamos platicando con el notario Jesús Antonio Piña sobre este tema que me parece muy relevante, el asunto de la voluntad anticipada. Para entenderlo, ¿nos podrías definir este término, voluntad anticipada? Sí, cómo no. Mira, esto lo establece diversas legislaciones en los estados de la República, en el Distrito Federal y también en el estado de Tabasco está contemplado en nuestra ley de salud. Esta es la posibilidad que tiene todo paciente
toda persona en capacidad de ejercicio, es decir, que esté perfectamente consciente o como comúnmente se dice, en uso de sus facultades mentales, para que determine en caso de incurrir en un estado de gravedad en donde él ya no pueda decidir sobre qué se pueda hacer sobre su salud, le pide a una persona de su confianza lo represente en la toma de esas decisiones. ¿Por qué razón nuestra ley establece esa posibilidad? Como todos sabemos, los médicos tienen un código de ética que deben de seguir y ese código de ética está enfocado a preservar la salud en todo momento y con todas las herramientas tecnológicas, científicas para poder preservar dicha salud. En muchas ocasiones utilizando también equipo médico. Y en muchas ocasiones por el estado de salud del paciente, el paciente está en coma o está sin el uso de esas facultades. ¿Hasta dónde puede llevarse a cabo la preservación de la salud de una persona? Bueno, pues esto es algo que hemos escuchado muy repetidamente, que en muchas ocasiones nuestros mayores, nuestros ascendientes nos los dicen: oigan, si a mí me da algo, por favor no me vayan a dejar ahí como un vegetal entubado. Yo quiero que por favor, hasta donde mi organismo responda de manera natural con las ayudas médicas, sí, pero no quiero estar sujeto a un aparato para poder vivir en estado vegetativo. Lo digo de manera muy coloquial. No, eso es importante también para que esta persona que pueda incurrir, que todos estamos hoy en día, precisamente por el riesgo de esta pandemia, estamos en riesgos de contraer el coronavirus y estamos en el riesgo de ser hospitalizados y con el grave riesgo de no poder tomar decisiones sobre nuestra persona y sobre nuestra salud. Entonces, esto que legisla la Ley Estatal de Salud señala que se puede solicitar el auxilio de un notario público, quien asistido de 2 testigos tomará a letra fiel lo que señale el autor de dicho mandato. A quien está señalando se le debe de identificar completamente y asimismo hacer constar en la respectiva acta notarial todas y cada una de estas disposiciones. Puede designar un representante o puede también designar un representante sustituto para en caso de que el primero no pueda, el segundo pueda ejercer dicha función. La única manera de que esto tenga validez, Chuy, es a través de un documento notariado de esta voluntad anticipada. Esto es, si yo lo dejo por escrito o se lo digo de manera verbal a mis familiares, no tiene validez, tiene que ser notarial. Tiene que ser por escrito. La ley establece la posibilidad de que se haga ante 2 testigos en la presencia del personal médico. La ley también pide que siempre esté el médico especialista o el médico tratante. ¿Para qué? Para varios efectos. Primero, que haga constar que la persona se encuentra perfectamente en uso de sus facultades mentales, sobre todo si se encuentra hospitalizada. Cualquier persona que ingresa a un hospital es porque su salud está quebrantada, y si su salud está quebrantada, muy seguramente está recibiendo medicamentos que en algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos sí puede alterar esa voluntad. Es decir, sí lo pueden desorientar en sus 4 esferas, como los médicos señalan, sí lo puede un poquito obnubilar la razón, su razonamiento, o podría decir alguna incoherencia por dichos medicamentos. Entonces, el médico que debe de estar presente cuando lo diga, precisamente es para cerciorarse de que la persona está en pleno uso de sus facultades mentales, porque nosotros los notarios, pues no podemos observar a buen ojo que él se desempeña bien, le hacemos una serie de preguntas básicas, su nombre, su edad, su domicilio, su número de hijos, cómo se llaman, en fin, más o menos para darnos cuenta de que el señor está razonando correctamente. Pero ya en un hospital, sí, la ley lo señala y los notarios lo requerimos,
que debe de estar el médico especialista. Pero tu pregunta, muy concretamente, sí. Yo considero que se debe hacer ante notario público. Sin embargo, la ley da la posibilidad de que se pueda hacer ante 2 testigos con la asistencia del personal médico. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Y aquí sí lo señalo. Puede pasar que por no cumplir todas las formalidades que marca la ley, involuntariamente se puedan incurrir en algunos errores a la hora de tomar la manifestación de voluntad del paciente. Por eso mi recomendación es, sí, hágalo ante un notario público. Mi recomendación es, si tienen salud, se puede mover, bueno, pues se hace una cita con el notario de su confianza y pues con el debido tiempo se hacen las cosas como deben de ser. Las prisas, pues lamentablemente ya sabemos que son malas consejeras, ¿verdad? Bien, entonces lo ideal es, estando en perfecto estado de salud, esto es, claro, en estos momentos que no tengo ningún problema de salud, determinar correcto, sobre la voluntad anticipada de una circunstancia que pudiera pasarme. Es decir, puedo pedir, pues no quiero que me intuben, no quiero que me trasladen a un hospital, no quiero que me auxilien de tal manera. Eso lo puedo decidir. Tú lo decides, claro. Y también, bueno, es lo que algunos estudiosos del tema le han llamado hostigamiento terapéutico, de que te remeten un sinfín de tratamientos médicos, químicos, aparatos, y bueno, pues a lo mejor haya alguien que diga, no, yo quiero vivir mi vida con calidad, quiero que me den la asistencia necesaria para que yo viva, pues, perdón, los que creemos y tenemos fe en Dios y en una religión, pues lo que Dios determine con mi vida. Por el otro lado, también aquí hay algo muy importante que debe de señalarse. Dentro de los cuidados médicos hay un rubro que se le llaman atenciones paliativas. Estas atenciones paliativas son también para evitar el sufrimiento en el paciente. Esto es para aquellos pacientes que tienen alguna otra enfermedad grave que sabemos que ya fueron dictaminadas como incurables, que son progresivas y que, bueno, finalmente van a llegar con la fatalidad de la muerte en un tiempo breve. Estos son pacientes que se les denominan en etapa terminal. Entonces, estos cuidados paliativos generalmente sí son buenos tomarlo porque algunas ocasiones incluyen la utilización de opiáceos, ¿no? Que son como la morfina, lo digo en un lenguaje coloquial. Y bueno, pues estos evitan el dolor. Evidentemente el uso de la razón también, la facultad se va menguando, pero el paciente no sufre tanto, ¿verdad? Entonces, todo esto que lamentablemente no hacemos uso de ello, es una posibilidad que la ley nos da, ¿verdad? Y también yo creo que otra pregunta que pudieran hacer es, bueno, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis bienes? Pues todo el mundo decimos en el testamento y es correcto. Solo que el testamento es muy importante decirlo, va a operar hasta el momento del fallecimiento del testador, ¿verdad? Hasta el momento que fallezca. Y bueno, no hablaría yo ahorita tanto del testamento, tal vez en otra ocasión, pero bueno, son temas ligados. Pero en cuanto a la voluntad anticipada, pudiera ser que yo no fallezca, pero pudiera ser que mi estado de gravedad, ¿qué van a pasar mientras con mis negocios? ¿Qué van a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con el cuidado de mi persona? O sea, es un tema mucho más trascendente, Manuel. Esto no es solamente decidir sobre el cuerpo y sobre mi vida, sino también sobre mis propiedades y mis negocios. ¿Quién va a dar seguimiento y demás? ¿Viene incluido aquí en esta voluntad anticipada? Mira, no de manera expresa. Algunos estados de la República, como Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, han avanzado un poquito más en el estudio, análisis y la legislación en sus códigos civiles. Nosotros estamos ya con un estudio, ya lo hemos comentado con el gobernador del estado. Él, por supuesto, que le ha dado cabida a este análisis,
para que se trabaje unas iniciativas al Código Civil en este sentido y también se puedan contemplar. Pero hoy en día, en lo que esto sucede, si bien no existe una disposición expresa del Código Civil, también no quiere decir que una persona pueda quedar desprotegida. Para ello hay figuras que también funcionan, como dirían, un poder. El poder, bueno, pues todos sabemos que es el delegar la representación del poder dante en una persona que se llama mandatario, para que a su vez lo represente en sus negocios, en sus actividades, en fin, en lo que él no pueda hacer personalmente. Sin embargo, este poder tiene limitaciones. Puede tener limitaciones en cuanto al tiempo de duración que el mismo poder dante le fije, pero también tiene limitaciones que señala la propia ley, el propio Código Civil. ¿Cuáles son estos? En caso de que el poder dante fallezca, el poder queda sin efectos, o bien que el poder dante caiga en un estado de incapacidad. ¿Y cuál es este estado de incapacidad? Precisamente el quedar hospitalizado. En ese momento el poder dejaría de tener efectos. Sin embargo, decía yo que en otras legislaciones de otros estados se señala como una cláusula especial en este tipo de poderes para que el poder pueda subsistir o pueda seguir siendo ejercido aún en caso de que el poder dante caiga en esta incapacidad como es una enfermedad, ¿no? Ajá. 7 minutos, vamos a la pausa, Chuy, si me lo permites. Regresando, preguntar, ¿a partir de qué edad se puede acceder al tema de la voluntad anticipada y si es muy caro este procedimiento? Volvemos. Seguimos platicando con el doctor Jesús Antonio Piña, que es notario público, sobre este asunto de la voluntad anticipada. Chuy, preguntaba antes de la pausa, ¿a partir de qué edad puedo yo hacer mi voluntad anticipada? Sí, cómo no, mira, la ley nos señala como a partir de que una persona tiene capacidad de ejercicio, que eso se traduce básicamente a partir de los 18 años. Antes de ellos son los padres quienes, o tutores, quienes definen al respecto. Es correcto, es correcto. Son quienes ejercen la patria potestad y quienes por ley son los que, en caso de que un menor de edad tuviera o cayera en una situación así, lamentablemente, ellos son los que determinan el cuidado de sus hijos. Ahora, es un ¿este derecho procedimiento es costoso? No, fíjate que no. No es costoso, Emanuel. Y tan no es costoso como tampoco es costoso hacer el testamento. Fíjate que lamentablemente son dos herramientas que la ley pone a nuestro alcance que nos pueden ayudar a resolver muchísimos problemas en nuestra vida, evitar complicaciones para tanto para las esposas como para los hijos, como la administración de los negocios, de qué se deba de hacer. La verdad es que es muy económico e incluso el gobierno del estado, siguiendo la política del gobierno federal, cada mes de septiembre tiene el mes del testamento. Sin embargo, hay ocasiones en que, como ahora decía yo, nos piden que brindemos ese apoyo a los médicos que están trabajando en combatir esta enfermedad, y lo estamos haciendo incluso de manera gratuita para estos médicos. Efectivamente, habilitamos nuestras oficinas tanto para testamentos como para voluntad anticipada, que es una figura aún no conocida, lo reconozco. A mí en lo personal nadie me ha solicitado aún, en los años que llevo de notario público, nadie me ha solicitado que desea realizar su voluntad anticipada, pero no es costoso. El costo de una voluntad anticipada, Emanuel, serían 2,000 pesos, 2,500 pesos, lo que se cobra normalmente en las promociones del testamento, ¿no? Para que la gente precisamente deje las cosas en orden y luego se eviten juicios muy largos, muy penosos, que desgastan incluso la integridad familiar por no haberlo dejado las cosas debidamente ordenadas. Perdón que tú me preguntas nada más a veces sobre voluntad anticipada, pero son dos temas que van de la mano.
y también considero mi obligación ir orientando a los radioescuchas que nos hacen el favor de seguirnos en esta plática sobre estas dos figuras. Por eso voy haciendo mención alternadamente de ellas, Emanuel. Bien, en cuanto a la voluntad anticipada, si yo realizo ese trámite aquí o ese procedimiento aquí en Tabasco, ¿es válido en cualquier otro lugar de la República? Ah, claro, mira, muy buena pregunta. Por supuesto, existe la disposición legal que todos los actos que se hayan hecho con la formalidad de ley en cualquier estado de la República son válidos. Lo que se haga aquí en Tabasco es válido en Chihuahua, en Coahuila, en donde uno quiera. Lo mismo los actos que se realizan en esos estados acá, perfectamente válido. Yo soy un tabasqueño que anda de paseo por Chihuahua y allá acudo a un notario público, perfectamente válido. Lo único que sí, ojo, hay que enterarle a mi representante esa medida que he tomado para que mi representante la conozca. Si no la conozca, no la conoce, parece mentira, pero no va a poder llegar en su momento para ejercer esa representación. Y el notario de Chihuahua, de Tabasco, va a tener que hacer los trámites necesarios para dar aviso de que Jesús Antonio Piña ha determinado tomar esta medida de voluntad anticipada en caso de caer en una enfermedad grave terminal. ¿Se podría confundir este término de voluntad anticipada con eutanasia o con muerte asistida, Chuy? Fíjate que tal vez sí, pero bueno, estudiando un poquito el tema, creo yo que son dos cosas muy distintas. Mira, yo definiría brevemente, en un lenguaje muy coloquial, la eutanasia, que es el eu, viene del griego eu, que es bien, y thanatos, muerte, el bien morir. Y sería el propiciar a alguien la muerte. El problema aquí de la eutanasia que puede o no ser con su consentimiento. Simplemente el autor o el que provoca la eutanasia considera que mejor ayudarlo a morir. Pero entonces ahí entraríamos en un problema de ética muy grave. Sin embargo, también tenemos otro término poco común, pero que nos ilustra mucho, que es la ortotanasia. Esa es muy distinta. ¿Esa cuál es la ortotanasia? Simplemente es ayudar a una persona con los cuidados paliativos para que esta persona, cuando llegue su hora, fallezca en calma, en paz, sin tantos dolores, sin tanto sufrimiento. Y esa es la que es la recomendable para todas las personas, y es además la que practican los médicos, que se le conoce como cuidados paliativos, ¿no? Así también existiría una tercera clasificación, que es cuando una persona queda en un estado de salud muy deplorable, no sé, quisiera yo pensar en alguien que pierda la movilidad de todo su cuerpo, que se le conoce como cuadraplegia, y bueno, pues diga, yo ya no quiero esta vida, yo ya deseo. Bueno, pues entonces ahí han habido algunos juicios en algunas ciudades europeas, en Estados Unidos, en donde ya hay el antecedente que ellos dicen, oigan, yo ya no quiero vivir así, permítanme ya descansar. Entonces, ese es otro tema. Pero también hay un tema muy ligado a todo esto, que es qué opinan los médicos de ello. Fíjate que aquí es un tema que empezó a surgir hace muchos años, cuando en la Ciudad de México se legisló en favor del aborto. En este tema había muchos médicos que antepusieron su voto de conciencia, su excepción de conciencia. ¿Qué significaba? Pues lo podrá decir la ley, pero yo como médico no voy a practicar un aborto. A esos médicos la ley les dio la prerrogativa de que podían negarse a realizar dichas prácticas. No obstante, la ley le daba el derecho a la persona que quisiera practicarse el aborto. En este caso, recordemos también que los médicos tienen ahí un juramento hipocrático, ¿no? Que es el salvaguardar la vida con todos sus conocimientos y capacidades. Y a un médico pudiera hacerle mucho
mucho ruido en su conciencia el tener que terminar con una vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí para eso también tenemos un poquito que legislar en lo que se le ha denominado un consejo médico especializado, en donde en este consejo médico especializado intervienen psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, por supuesto médicos especialistas, para que estén plenamente conscientes quien determina su voluntad anticipada sobre ese deseo, ¿no? Pero a ver, Chuy, hay un tema, y por eso te preguntaba sobre la eutanasia y la voluntad anticipada, porque podrían parecerse. Esto es, yo la voluntad anticipada determino que no me entuben, que no me pongan un respirador. Eso me va a llevar muy probablemente a morir. Es ahí a donde se da este tema de hasta dónde pueden los doctores decir, bueno, pues si respetamos eso, no le ponemos nada y se va a morir. Correcto. Sí, pero eso no es eutanasia, Emanuel. Perdón, eso no es eutanasia. Eso es simplemente dejar que la persona viva de acuerdo a sus propias capacidades físicas, sin que medie ninguna asistencia tecnológica. Perdón que yo lo diga así, he estudiado el tema, pero todavía no lo domino totalmente. Eso es distinto. Y aquí el médico lo sabe también. Es lo que también se le ha llamado obstinación médica, en que el médico, con tal de obstinarse en salvarle la vida, le hace muchísimos tratamientos al paciente, lo cual ello conlleva una mortificación al propio paciente sin que él lo sienta y esté consciente, pero también a la familia. Puede conllevar también, ojo, a una situación económica que puede quebrantar el patrimonio familiar, y precisamente el paciente, cuando estuvo en sus perfectas facultades mentales, dijo, no, lo poquito que hay, yo quiero y tengo tales compromisos familiares y no quiero que lo vayan a gastar en mí, en una enfermedad que va a ser finalmente incurable, crónica, y me va a conducir finalmente a la muerte. Por eso quiero vivir hasta donde mis facultades me lo permitan. Eso es, pero no es eutanasia, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico simplemente atendió la voluntad. Los médicos también de unos años para acá han estado trabajando muy duramente en comités de bioética. Recuerdo una experiencia en el año de 1996 cuando se constituyó la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, en donde, pues bueno, tuve el honor de participar como uno de los fundadores, con algunos médicos muy renombrados, como el doctor Gutiérrez Villarreal, que fue su primer presidente, el doctor Antonio Osuna, el doctor Bartolomé Reynés de Saluce, el doctor Manuel Jesús Piña Llora, en fin, entre otros. Y había una persona que después tuve el gusto de que colaboráramos juntos en la universidad, la profesora, una enfermera decana de ellas, la licenciada en enfermería Leticia Figueroa Silva, que en ese entonces ella empezó muy duramente con estos conceptos y estos estudios de hasta dónde debe de llegar lo que hoy llamaríamos esa obstinación médica por preservar la salud. Entonces, esto es algo que se ha estado estudiando muy a fondo. A lo mejor creo yo que en este sentido, en lo sucesivo, se puedan entrelazar los estudios jurídicos con los estudios médicos en esta cuestión de bioética y sigamos avanzando para que sobre todo sea en beneficio de estas personas que lamentablemente han caído en estas condiciones de quebranto de salud. Bien, entonces para concluir, dado el escenario que estamos viviendo de COVID, la incertidumbre, la posibilidad de que nos podamos contagiar y que no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo, aquí hay una alternativa, una posibilidad, la voluntad anticipada, por supuesto acompañado del testamento, para dejar todo resuelto. Los doctores en su caso tendrán que respetar lo que uno decida que quiera que le hagan y hasta dónde le pueden hacer. Esto es algo que tendrán que respetar
porque la ley te ampara. Es correcto. Y aquí este tema, bueno, pues como todo, todos sabemos que los médicos tienen protocolos y normas técnicas para cada actuar. Es decir, desde cómo recibir a un paciente en estado grave, desde cómo se debe de armar un expediente clínico, etcétera, etcétera. Por eso decía que todas estas situaciones que nadie esperaba, que son totalmente novedosas, creo yo que deberán irse ahondando en estudios interdisciplinarios con la psicología, la psiquiatría, la medicina y bueno, todo esto y los abogados también, para que queden plasmados en reglas que sean actuales, vigentes y que respondan a las necesidades que se están generando. Antes no existía, Emanuel, esa era la verdad, no había necesidad. Pero bueno, hoy ante esta situación, pues ya tenemos una nueva realidad, una nueva exigencia social y que bueno, tú oportunamente estás tocando este tema, que siempre estás en las cuestiones de vanguardia de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Chuy, agradezco mucho estos minutos, creo que es muy valioso poner el tema en la mesa, que la gente se entere y por supuesto pues cada uno sabrá hasta dónde y qué hacer. De nuevo, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Manuel, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y sobre todo con el auditorio. Entre más informados estemos de todo lo que nos está pasando con esta bendita pandemia, creo que podremos resolver muchísimas situaciones personales y patrimoniales, sobre todo, para que todo vaya en orden y vaya debidamente evitar dejar problemas. Gracias a ti. Gracias, Chuy, buenos días. Buenos días. Es el doctor Jesús Antonio Piña, es notario público y estamos abordando este asunto de la voluntad anticipada y es que pues todos nos preguntamos ya durante estos 3 meses, ¿será que me voy a contagiar? ¿Será que mi organismo va a resistir? ¿La voy a librar o no? Vemos la cifra de los muertos y nos sacude, ¿no? Y el número de casos y nos sacude. Y entonces pues también uno no puede dejar de pensar, ¿y si llegara yo a tener que ir hasta el hospital porque ya no puedo respirar, porque ya tengo este problema de neumonía serio? ¿Voy a dejar que me hagan todo o no? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Es en verdad un asunto que pues mucha gente se ha preguntado ya hasta dónde. Y aquí con esta figura legal uno puede dejar establecida su voluntad. Pues sí, sí quiero que me metan al hospital y me hagan de todo y que me traten de salvar, o igual y no, yo no quiero que me hagan la intubación o que me pongan el respirador, sino hasta donde mi cuerpo dé, en fin, decisión de cada uno, pero ahí están las alternativas, están estas figuras y por eso la importancia de platicarlo esta mañana en Telereportaje. Hago la pausa. XHB desde Villahermosa, Tabasco. Sintoniza la señal.